Había en Samaria un hombre llamado Simón, conocido por todos como el Mago. Su fama se había extendido mucho más allá de los límites de la ciudad. Durante años, había fascinado al pueblo con sus actos extraordinarios. Parecía poseer un poder que nadie más tenía, y su nombre se pronunciaba con respeto y temor. Algunos lo consideraban un sabio, otros un hechicero, pero todos coincidían en una cosa: lo que hacía no era común. Samaria, en aquel tiempo, era una tierra marcada por la mezcla. Mezcla de pueblos, de culturas, de creencias. El eco del judaísmo convivía con las sombras de antiguas prácticas paganas. El pueblo anhelaba señales, prodigios, pruebas visibles del poder divino. Querían creer, pero necesitaban ver. Y Simón ofrecía justo eso: lo visible, lo espectacular, lo que capturaba la atención y alimentaba la curiosidad. No hay registro exacto de lo que hacía. Algunos decían que movía los elementos con la palabra. Otros aseguraban haberlo visto sanar enfermos o predecir sucesos. Lo cierto es que Simón entendía el alma humana, sabía que la gente busca lo que brilla, y que lo que brilla no siempre viene de la luz. Su dominio no era espiritual, era psicológico. Había aprendido a leer las miradas, a intuir las emociones, a manipular la fe del pueblo con la sutileza de quien sabe que el poder no siempre necesita verdad, sino espectáculo. Durante mucho tiempo, el pueblo lo llamó el gran poder de Dios. Y él lo aceptó. No lo negó. Permitió que la gente confundiera su influencia con divinidad. Le gustaba esa sensación de ser mirado como alguien superior. Sentía que la adoración de los demás le daba forma, que su valor dependía del asombro que provocaba. En el fondo, había sed, no de Dios, sino de reconocimiento. Samaria vivía bajo el dominio del Imperio Romano, y el pueblo, cansado de opresión y rutina, buscaba algo que devolviera esperanza. Los romanos gobernaban con fuerza, los sacerdotes, con palabras, pero Simón gobernaba con ilusión. Era un hombre de su tiempo, hábil, carismático, calculador. No necesitaba templos, porque su escenario era el corazón hambriento de los hombres. Cada mirada que lo admiraba, cada voz que lo aclamaba, era una ofrenda a su ego. Sin embargo, algo en su interior no estaba en paz. Había un vacío que no podía llenar con aplausos. A veces, en la soledad de la noche, cuando las luces se apagaban y el murmullo del pueblo se desvanecía, Simón miraba al cielo y se preguntaba si ese poder que mostraba era realmente suyo o si solo era un reflejo de algo más grande, algo que no comprendía. Pero al amanecer, el personaje regresaba, el hombre que todo lo podía, el que todos seguían, el que no podía mostrarse débil. Así vivía, atrapado entre el personaje y el alma, entre la ilusión y la verdad. Su arte no era solo magia, era control. Sabía que la gente quiere creer, aunque no entienda en qué. Y en esa necesidad de creer, él encontró su lugar. Pero en el fondo, esa misma necesidad era la grieta por donde, tarde o temprano, entraría la luz. Un día, llegó a Samaria un hombre llamado Felipe, uno de los discípulos del Maestro Jesús. No traía oro ni ropas finas, ni seguidores que lo aclamaran. Traía solo su voz, su fe, y una verdad que no buscaba espectáculo, sino almas. Empezó a hablar en las plazas, a sanar enfermos, a liberar corazones oprimidos. Y lo que sucedía era distinto: no había artificio, no había manipulación, no había intención de dominar. Había algo que Simón nunca había conocido: pureza. El pueblo comenzó a escuchar a Felipe. Las multitudes que antes seguían al mago ahora se reunían para oír al discípulo. Simón observaba a distancia. Al principio, lo miró con curiosidad. Luego con desdén. Pero pronto, con algo que no quería reconocer: admiración. Había algo en aquel hombre que no podía imitar. Una serenidad, una autoridad silenciosa, una presencia que no necesitaba aplausos. Felipe hablaba del reino de Dios, del nombre de Jesús, del poder del Espíritu Santo. Y los corazones se estremecían. La gente no solo creía, cambiaba. Había lágrimas, arrepentimiento, gozo, libertad. Simón nunca había visto algo así. Su poder asombraba, pero no sanaba. El de Felipe sanaba sin buscar asombro. Los rumores corrieron rápido: el poder de Dios está entre nosotros. Y Simón sintió, por primera vez, que algo dentro de él se movía. No era envidia solamente. Era inquietud. Una pregunta que no podía silenciar: ¿y si el verdadero poder no está en lo que hago, sino en lo que soy? Durante días, observó en silencio. Vio cómo Felipe ponía las manos sobre los enfermos y estos se levantaban.
Como hombres y mujeres de corazón endurecido caían de rodillas al escuchar el nombre de Jesús. No había fórmulas, ni encantamientos, ni secretos. Había fe. Había entrega. Había una fuerza que no venía de los hombres. Simón intentó comprender. Pensó que tal vez era otra forma de magia, más refinada, más poderosa. Pero cuanto más observaba, más sentía que aquello no podía comprarse ni aprenderse. Era algo que solo podía recibirse. Una tarde, cuando la multitud se dispersó, Simón se acercó a Felipe. «He visto lo que haces», le dijo. «Y sé que no es común. Nadie puede hacer lo que tú haces si no tiene poder». «¿De dónde viene?». Felipe lo miró con calma. «No viene de mí», respondió. «Viene de Dios. No es magia, es gracia. No se controla, se recibe». Simón guardó silencio. Había escuchado muchas palabras en su vida, pero pocas le habían atravesado el alma como esas. Gracia. Una palabra tan sencilla y, sin embargo, tan poderosa. Porque todo lo que él había conocido hasta ese momento se basaba en esfuerzo, manipulación, mérito. Pero la gracia no se gana, se entrega. Esa noche, el mago no durmió. Pensó en su vida, en su fama, en el respeto que el pueblo le daba. Pensó también en su soledad, en el vacío que nunca había podido llenar. Y recordó la mirada de Felipe, la paz que irradiaba, la certeza que emanaba de sus palabras. Por primera vez, comprendió que el verdadero poder no se muestra, se siente. Al amanecer, Simón se levantó decidido. Fue al encuentro de Felipe y le dijo: «Quiero conocer al Dios del que hablas. Quiero seguir ese camino». Así comenzó el proceso que cambiaría su historia, y con ella, la historia de Samaria. Porque ese día, el hombre que había asombrado a un pueblo empezó a descubrir que lo más asombroso no es dominar a los demás, sino dejarse transformar por la verdad. El hombre que controlaba multitudes iba a enfrentarse, por fin, al único poder que no podía controlar, el amor de Dios. El nombre de Simón resonaba en cada rincón de Samaria. Las madres lo mencionaban en las plazas, los ancianos lo citaban como ejemplo de sabiduría, y los jóvenes soñaban con poseer un poder semejante. Para muchos, él era la prueba de que lo divino aún caminaba entre los hombres. Pero en realidad, lo que Simón ofrecía no era lo divino, sino una sombra de ello. El pueblo se había acostumbrado a buscar señales externas, a asociar lo sobrenatural con lo verdadero. Y Simón lo sabía. Había aprendido a manejar ese deseo humano de lo visible, ese anhelo de prodigio que sustituye la fe interior por el espectáculo exterior. Su arte era una forma de espejismo, algo que se ve, pero que no se toca, algo que deslumbra, pero que no ilumina. En las calles, cuando él aparecía, los murmullos crecían. Vestía con elegancia, su voz era firme, su mirada penetrante. A su alrededor, la atmósfera cambiaba. El aire se llenaba de expectativa, como si algo grande fuera a suceder. Bastaba un gesto, una palabra, para que la multitud contuviera el aliento. Entonces Simón extendía las manos, pronunciaba frases misteriosas, y la gente caía de rodillas. Algunos juraban haber visto luces en el cielo, otros sentían temblores en la tierra, y todos coincidían en una cosa: Simón tiene el poder de Dios. Nadie se atrevía a cuestionarlo. En un mundo donde el sufrimiento era cotidiano y la esperanza escasa, el asombro era una forma de alivio. Y Simón lo sabía. A veces, al terminar sus demostraciones, caminaba entre la multitud y veía en los ojos de la gente algo que lo perturbaba. No era fe, era fascinación. No era amor, era temor. Pero el aplauso era adictivo, y la adicción, silenciosa. Así que continuaba. Cada día necesitaba un acto más impresionante, una ilusión más perfecta, un milagro más grande. Porque cuando el poder no nace del espíritu, debe sostenerse desde la apariencia. En lo más profundo de sí mismo, Simón comenzaba a intuir que lo que movía a las multitudes no era la verdad, sino la necesidad. Y esa necesidad lo había convertido en un ídolo. No un ídolo de piedra, sino uno de carne, con una sonrisa que todos veneraban y un vacío que nadie veía. El ego de Simón había crecido en proporción a su fama. Lo que antes era curiosidad, ahora era dominio. Lo que comenzó como búsqueda de conocimiento, se transformó en deseo de control. Quería ser admirado, querido, indispensable. Pero la admiración del mundo es una llama que consume rápido. Hoy arde, mañana se apaga. El poder que poseía lo había elevado, sí, pero a una altura donde el alma se queda sola. Cuanto más lo alababan, más lejos se sentía de sí mismo. Había aprendido a hablar del misterio, pero no lo conocía.
Había aprendido a invocar lo divino, pero no lo sentía. Era un maestro de palabras, pero un aprendiz del espíritu. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, Simón se detuvo frente a un espejo de cobre que tenía en su casa. Miró su reflejo durante un largo rato. El hombre que veía allí era fuerte, admirado, temido. Pero en sus ojos, notó algo que lo inquietó: cansancio. Un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Ese reflejo era su mayor truco. Había logrado engañar a todos, excepto a sí mismo. Mientras tanto, las noticias de Felipe seguían extendiéndose. El pueblo hablaba de curaciones, de milagros, de un poder diferente. Simón escuchaba los rumores con mezcla de curiosidad y orgullo herido. ¿Quién es ese hombre?, preguntaba. ¿Qué puede ofrecer que yo no haya mostrado? Sin embargo, algo en el tono del pueblo era distinto. No hablaban de Felipe con temor, sino con paz. No lo describían como un mago, sino como un mensajero. Decían que no cobraba por sus actos, que no buscaba reconocimiento, que hablaba de amor y de un reino que no se veía, pero que se sentía. Simón comprendió entonces que lo que Felipe ofrecía era algo que él jamás había podido dar: esperanza sin condiciones. La suya era una esperanza prestada, alimentada por ilusiones y admiración. La de Felipe era una esperanza que brotaba del alma. El contraste entre ambos era cada vez más evidente. Simón tenía seguidores, Felipe tenía creyentes. Simón dominaba con la vista, Felipe transformaba con la palabra. El mago necesitaba ser mirado, el discípulo solo necesitaba que Dios fuera visto. El pueblo comenzó a dividirse. Algunos seguían fieles a Simón, temerosos de desafiar su poder. Otros acudían a escuchar a Felipe, buscando una verdad más profunda. Las conversaciones en las calles eran un murmullo constante: ¿quién tiene el verdadero poder? ¿A quién debemos seguir? ¿Qué significa en realidad creer? El corazón de Simón se agitaba entre el orgullo y la duda. Su mente le decía que defendiera su lugar, pero algo dentro de él comenzaba a despertar. Era una voz suave, casi imperceptible, que le preguntaba: ¿y si el poder que tienes no es el poder que necesitas? En su interior, comenzó una batalla silenciosa. Por un lado, el deseo de conservar lo que había construido; por otro, la inquietud de saber si estaba viviendo una mentira. No lo reconocía abiertamente, pero su alma ya había empezado a rendirse. Una noche, mientras caminaba solo por las calles de Samaria, escuchó de lejos las voces de quienes cantaban alabanzas tras haber escuchado a Felipe. No eran gritos de asombro, eran cánticos de gozo. No pedían milagros, daban gracias. Simón se detuvo. Cerró los ojos. Aquella música sencilla lo atravesó. Había en ella una fuerza que no se podía imitar. El asombro del pueblo ante él había sido su alimento, pero esa paz que ahora veía en otros era algo que su magia no podía crear. La diferencia era abismal: él llenaba los ojos, Felipe llenaba el alma. Y así, el hombre que había hecho creer a todos que dominaba los secretos del cielo comenzó a darse cuenta de que no conocía ni siquiera los secretos de su propio corazón. El poder ilusorio que sostenía su fama empezaba a resquebrajarse. No porque alguien lo desafiara desde fuera, sino porque algo se derrumbaba dentro de él. En lo profundo, intuía que lo que Felipe predicaba no era solo un mensaje, sino una presencia. Una presencia viva, inalterable, real. Simón comprendió que el espectáculo tiene límite, pero la fe no. Que el control puede impresionar, pero solo la verdad transforma. Y que el verdadero milagro no ocurre cuando la gente aplaude, sino cuando el alma se rinde. Esa noche, antes de dormir, Simón levantó la vista al cielo. Las estrellas brillaban silenciosas sobre Samaria. Y por primera vez en mucho tiempo, no pidió poder, ni fama, ni éxito. Solo dijo en voz baja: si hay una verdad más grande que la mía, muéstramela. No lo sabía aún, pero esa breve oración marcaría el inicio del derrumbe de su antiguo yo y el nacimiento de algo nuevo. Porque cuando un alma pide con sinceridad, el cielo siempre responde, aunque al principio lo haga en silencio. El amanecer en Samaria trajo consigo un cambio que nadie había previsto. Las mismas calles donde Simón el mago caminaba con orgullo se llenaron de un rumor distinto. Un nombre nuevo empezaba a recorrer la ciudad: Felipe. No era un político, ni un comerciante, ni un sabio. Era un hombre sencillo, un mensajero de aquel Jesús del que algunos hablaban con asombro y otros con escepticismo. Felipe había llegado con un propósito claro: compartir las buenas nuevas del reino de Dios. No traía adornos, ni vestiduras especiales, ni la teatralidad de los magos que los samaritanos tanto admiraban.
Su poder era invisible, pero real. Se manifestaba en gestos de compasión, en palabras que curaban el alma y en una serenidad que desarmaba el miedo. La gente se acercaba con curiosidad. Al principio, lo escuchaban por intriga, luego, por necesidad. Sus palabras eran distintas. No hablaban de fórmulas, ni de secretos, ni de rituales. Hablaban de amor, de perdón, de redención. Hablaban de un Dios cercano, no de un poder distante que debía comprarse o temerse. Felipe no pretendía asombrar, sino liberar. No hablaba para impresionar, sino para encender fe. Y esa diferencia comenzó a transformar el ambiente espiritual de Samaria. Lo que antes estaba lleno de superstición empezó a iluminarse con entendimiento. Lo que antes se hacía por miedo, ahora se hacía por amor. Los corazones que antes seguían a Simón por admiración empezaron a sentir una atracción más profunda hacia lo que Felipe anunciaba. No era la voz de un showman, era la voz de la verdad. Y esa verdad tocaba algo que ningún truco había logrado despertar, la conciencia. Felipe hablaba de Jesús, el Hijo de Dios, aquel que había sido crucificado y resucitado. Les contaba cómo había liberado a los oprimidos, sanado a los enfermos y perdonado a los pecadores. Les decía que ese mismo poder no era para unos pocos elegidos, sino para todos los que creyeran de corazón. Muchos escuchaban con lágrimas. Hombres endurecidos por la injusticia, mujeres cansadas del desprecio, jóvenes que habían perdido esperanza. Todos encontraban en esas palabras un eco de algo que su alma recordaba, aunque su mente no pudiera explicarlo. Y entonces comenzaron a suceder cosas. Personas enfermas recobraban la salud. Espíritus turbados eran liberados. Familias divididas se reconciliaban. No había artificio. No había misterio oculto. Solo había fe. Una fe sencilla, viva, poderosa. Samaria, la ciudad que antes aplaudía a Simón por sus maravillas, comenzó a arrodillarse para orar. Lo que antes era un escenario de magia, se transformó en un altar de verdad. Y la multitud, que antes gritaba por asombro, ahora lloraba por redención. Simón observaba todo desde la distancia. Al principio, lo hizo con desdén. Esto pasará, se decía. Pero los días avanzaban y el movimiento crecía. No era una emoción pasajera, era una transformación sostenida. La gente no solo estaba impresionada, estaba cambiando. Simón intentó comprender. Había visto a charlatanes antes, hombres que usaban la fe para lucrar o manipular. Pero Felipe era diferente. No pedía nada, no cobraba nada, no prometía nada que no dependiera de la voluntad de Dios. Y, sin embargo, todo lo que tocaba florecía. En la plaza principal, donde antes Simón solía mostrar sus prodigios, ahora Felipe predicaba sobre el reino. Las voces que antes gritaban su nombre ahora repetían en coro, Jesús es el Señor. Y esa frase, que resonaba como un eco en la ciudad, se clavaba en el corazón del mago como una verdad que no podía ignorar. Una tarde, Simón se mezcló entre la multitud para escucharlo. Se cubrió el rostro con un manto y se mantuvo en silencio. Felipe hablaba con una calma que desarmaba. No había arrogancia en su voz, solo convicción. Contaba la historia de la cruz, del amor que se entrega sin exigir, del perdón que no se compra, de la gracia que se recibe sin mérito. Simón sintió un nudo en el pecho. Era como si cada palabra derribara un muro dentro de él. Comprendió que todo lo que había ofrecido hasta entonces era una sombra de esa verdad. Lo que él había hecho para ser admirado, Felipe lo hacía para liberar. Lo que él buscaba con esfuerzo, Felipe lo recibía por fe. Cuando Felipe terminó, la gente se acercó para ser bautizada. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todos querían ser parte de esa nueva vida. Y entre ellos, silencioso, estaba Simón. Cuando le llegó el turno, se arrodilló y dijo con voz temblorosa: Creo en ese Jesús del que hablas. Quiero seguir ese camino. Felipe lo miró. No con sospecha ni juicio, sino con misericordia. Sabía quién era. Había oído hablar de él, del hombre que asombraba a Samaria. Pero también sabía que nadie está tan lejos que no pueda volver. Lo bautizó. Y en ese instante, algo cambió en Simón. No fue un trueno, ni una visión, ni un milagro visible. Fue algo más profundo, el primer destello de humildad. Por primera vez en su vida, no era el que dominaba el poder, sino el que se entregaba a él. Desde ese día, Simón empezó a acompañar a Felipe. Lo observaba con atención, lo escuchaba, trataba de comprender. Quería saber cómo funcionaba esa fuerza invisible que no dependía de fórmulas ni gestos, sino de una relación con Dios.
Pero el corazón humano no se transforma de un día para otro. Dentro de Simón aún quedaban restos de su antiguo deseo de control. Admiraba la paz de Felipe, pero también la envidiaba. Veía la fe de la gente y deseaba tenerla, pero todavía la confundía con poder. Sin embargo, algo ya era distinto. Por primera vez, Simón no fingía. Había sinceridad en su búsqueda. Su alma, que por años se alimentó de aplausos, empezaba a anhelar verdad. Su corazón, acostumbrado al dominio, empezaba a aprender la rendición. Así, en medio de aquel despertar espiritual, el mago que había asombrado a Samaria comenzó su proceso de transformación. Un proceso que no sería fácil, pero sí necesario. Porque el alma que durante años buscó el poder por fuera, ahora estaba a punto de descubrir que el verdadero poder siempre había estado dentro. El sol se elevaba sobre Samaria cuando Simón el mago salió de su casa en silencio. El aire estaba impregnado de una extraña mezcla de calma y expectación. Las calles aún guardaban el eco de la predicación de Felipe la noche anterior, y en el corazón de muchos se encendía una fe nueva, como una llama que empezaba a crecer. Pero en el corazón de Simón, aquella llama no solo traía luz, también traía conflicto. Nunca antes se había sentido tan dividido. Por un lado, su mente seguía aferrada al hombre que había sido, el mago, el admirado, el que dominaba multitudes con una palabra. Por otro, su alma comenzaba a rendirse ante la presencia de una fuerza que no podía controlar. Cuando se acercó al río donde Felipe bautizaba, el murmullo de la multitud lo envolvió. Hombres y mujeres bajaban al agua con lágrimas en los ojos, confesando sus pecados, pidiendo una nueva vida. No había espectáculo, no había promesas de poder ni de riqueza. Solo corazones cansados que querían empezar de nuevo. Felipe los recibía con ternura. Ponía su mano sobre cada cabeza, y sus palabras eran siempre las mismas. En el nombre de Jesús, el Cristo, tus pecados son perdonados. Naces de nuevo en el Espíritu de Dios. Cada persona que salía del agua parecía distinta. Había en sus rostros una serenidad que Simón no había visto nunca, ni siquiera en sus mejores días. No era la euforia de un milagro, era la paz de una liberación. Cuando le llegó el turno, Simón avanzó despacio. No quiso anunciarse, no quiso ser tratado con privilegio. Por primera vez, se acercaba sin querer ser visto. Felipe lo reconoció, pero no dijo nada. Lo miró con la calma de quien ve más allá del pasado de un hombre. Simón se arrodilló en la orilla. He buscado poder toda mi vida, dijo, y lo que encontré fue vacío. Hoy quiero conocer la verdad, no para dominarla, sino para dejarme dominar por ella. Felipe lo observó unos segundos y respondió. El que busca la verdad, la encuentra cuando deja de intentar poseerla. El espíritu no se compra, no se fuerza, no se manipula. Se recibe como el aire, con humildad y gratitud. Simón bajó al agua. Cuando el agua tocó su cuerpo, sintió algo que no podía explicar. No era una emoción fuerte ni una visión mística, sino una sensación de limpieza interior, como si por fin soltara un peso que llevaba cargando desde hacía años. Las voces del público se desvanecieron. Solo escuchaba el sonido del agua y el latido de su propio corazón. Cuando Felipe pronunció las palabras del bautismo, algo se quebró en el interior de Simón. Era el orgullo. Esa estructura invisible que lo había sostenido durante tanto tiempo empezó a disolverse. Comprendió, aunque fuera de forma incompleta, que el verdadero poder no está en quien domina, sino en quien se entrega. Al salir del río, el mago ya no era el mismo. No porque hubiese cambiado completamente, sino porque ahora sabía que debía cambiar. El ego no desaparece en un instante, se transforma cuando es iluminado por la verdad. Y la verdad acababa de tocarlo. Durante los días siguientes, Simón comenzó a acompañar a Felipe. Lo observaba de cerca, lo ayudaba a preparar los lugares donde se reunían las multitudes, escuchaba sus enseñanzas. A veces, le hacía preguntas que revelaban su antigua forma de pensar. ¿Cómo sabes cuando el espíritu se manifiesta? ¿Existe alguna palabra o gesto que despierte su poder? Felipe respondía con paciencia. El espíritu no obedece a fórmulas. Sopla donde quiere. Lo único que necesita es un corazón sincero. Esas respuestas desconcertaban a Simón. Su mente, acostumbrada a controlar y estructurar, no entendía la espontaneidad del espíritu. Había pasado toda su vida aprendiendo que el poder se obtiene por conocimiento o esfuerzo, y ahora se le decía que el verdadero poder se recibe solo por fe. Sin embargo, algo en Felipe lo mantenía cerca. Había una autoridad que no nacía de las palabras, sino de la coherencia. Lo que decía, lo vivía.
Lo que enseñaba, lo encarnaba. No hablaba desde la teoría, sino desde la comunión con Dios. Y eso Simón lo percibía, aunque no pudiera explicarlo. En una de las reuniones, Simón vio cómo Felipe imponía las manos sobre una mujer enferma. La mujer se estremeció y, de pronto, recobró fuerzas. La multitud comenzó a alabar a Dios. Simón sintió un estremecimiento interior. No era envidia, pero sí un anhelo profundo. Quería entender. Quería sentir lo mismo. Pero su mente aún confundía la experiencia espiritual con el acto de poder. Esa noche, cuando todos se habían ido, Simón se quedó solo en el lugar. Miró el río iluminado por la luna y murmuró: si esto es real, si este poder viene de ti, enséñame a vivirlo. No quiero fingir más. Era la primera vez que hablaba con Dios, no como quien exige, sino como quien suplica. No esperaba una respuesta audible, pero la paz que descendió sobre él fue suficiente para saber que había sido escuchado. Durante los días siguientes, comenzó a notar pequeños cambios. Su voz se suavizó, su trato con las personas se volvió más humano. Ya no buscaba llamar la atención, prefería observar, aprender, escuchar. Algunos de sus antiguos seguidores lo miraban con desconcierto. ¿Qué te pasó, Simón?, le decían. Ya no eres el mismo. Y él solo respondía: no sé explicarlo, pero algo dentro de mí está cambiando. Sin embargo, aunque su corazón empezaba a despertar, en su mente aún quedaban rastros del antiguo mago. Había comprendido que el poder de Dios era real, pero todavía no entendía que ese poder no se posee, sino que se sirve a través de él. Felipe lo veía con compasión. Sabía que Simón estaba en el proceso más difícil, el de soltar lo aprendido. Porque cuando el alma se acostumbra a construir su valor en lo que hace, le cuesta entender que, ante Dios, lo importante no es el logro, sino la entrega. El bautismo había sido el inicio. Pero como toda semilla, el crecimiento requeriría tiempo, humildad y una dosis de desilusión sagrada. Porque para descubrir la verdadera luz, primero es necesario ver la sombra que llevamos dentro. Y aunque Simón aún no lo sabía, el Espíritu estaba preparando el escenario donde esa lección se manifestaría. Porque la fe que apenas había brotado pronto sería puesta a prueba. Y solo entonces, el hombre que asombró a Samaria comprendería que no se puede comprar lo que solo el alma puede recibir. Los días siguientes al bautismo fueron una mezcla de calma y desconcierto para Simón. Había dado un paso importante, pero aún no entendía del todo lo que significaba. Su corazón se sentía más liviano, pero su mente seguía buscando patrones, explicaciones, métodos. En el fondo, creía haber encontrado una nueva forma de poder, cuando en realidad Dios lo había llamado a una nueva forma de vida. Felipe lo veía caminar junto a él, ayudando en todo lo que podía. Simón se mostraba servicial, atento, incluso humilde. Pero a veces, su mirada delataba la lucha interior que aún no había terminado. Había momentos en que la vieja ambición despertaba, disfrazada de buenas intenciones. Felipe, le dijo una tarde mientras observaban la multitud reunida: ¿este poder que anuncias, siempre se manifiesta cuando uno lo desea? Felipe lo miró en silencio y luego respondió: el poder del Espíritu no responde a nuestros deseos, sino a la voluntad de Dios. No se usa, se vive. No se llama, se espera. Simón frunció el ceño. ¿Entonces no todos pueden manifestarlo? Felipe sonrió con suavidad. Todos pueden recibirlo, pero no todos están preparados para sostenerlo. El Espíritu busca corazones limpios, no manos hábiles. Aquellas palabras quedaron grabadas en Simón, aunque no las comprendió de inmediato. Durante años había creído que el poder dependía del conocimiento, del dominio, del talento. Pero ahora se enfrentaba a una paradoja: el verdadero poder no se domina, se sirve. A medida que los días pasaban, veía cómo Felipe hablaba con autoridad y ternura. Los enfermos se acercaban, los afligidos encontraban consuelo, los endemoniados eran liberados. Todo ocurría con una naturalidad que lo desconcertaba. No había esfuerzo visible, ni dramatismo. Solo una paz profunda, como si algo invisible obrara a través de él. Simón observaba, analizaba, trataba de entender el cómo. Era su mente de mago intentando convertir el milagro en fórmula. Pero pronto descubrió que no había método, solo presencia. Felipe no provocaba las cosas, las permitía. No controlaba el espíritu, se rendía a él. Y ahí estaba la diferencia entre creer y transformarse. Creer es aceptar una verdad. Transformarse es dejar que esa verdad te cambie. Simón había creído. Había aceptado que Jesús era el Hijo de Dios, había sido bautizado,
había renunciado a su antigua vida, pero no se había rendido del todo. En lo profundo, seguía queriendo comprender, manejar, conservar un espacio de control. Y el Espíritu Santo, que conoce el corazón del hombre, no puede habitar plenamente en un alma que aún teme soltar. Felipe lo sabía. Por eso no lo apuraba. Lo dejaba observar, acompañar, participar, sin exigirle más de lo que podía comprender. Sabía que la verdadera conversión no se impone, se revela. Una tarde, cuando las multitudes se habían dispersado, Felipe se sentó junto al río. Simón se le acercó. No puedo negar lo que veo, dijo. Todo esto es real. Pero hay algo que no entiendo. Cuando tú oras, las cosas suceden. Cuando yo oro, no pasa nada. Felipe guardó silencio unos segundos y luego respondió. Cuando oras esperando resultado, no oras, negocias. La oración verdadera no busca provocar un milagro, sino alinearse con la voluntad de Dios. El milagro no es lo que ocurre fuera, sino lo que ocurre dentro cuando dejas de querer controlar. Simón bajó la mirada. Era una verdad dura para quien había pasado años ejerciendo dominio sobre los demás. Había vivido tanto tiempo en la ilusión del control que rendirse le parecía perder identidad. Pero mientras escuchaba a Felipe, comprendía que la verdadera identidad no se basa en el poder, sino en la comunión con la fuente que lo da. Durante los días siguientes, las enseñanzas se profundizaron. Felipe hablaba sobre la humildad, sobre el perdón, sobre la necesidad de morir al yo antiguo. Cada palabra resonaba en Simón como una campanada. Había muerto su personaje, pero su ego seguía respirando. Y el ego, aunque caiga al suelo, siempre intenta levantarse disfrazado de espiritualidad. A veces, Simón no notaba. Lo sentía cuando alguien lo reconocía entre la multitud. Ahí está Simón, el que antes hacía maravillas. Sentía una punzada de nostalgia. Una parte de él quería seguir siendo alguien, incluso dentro del nuevo camino. Creía en Jesús, sí, pero inconscientemente quería que su fe también lo hiciera brillar. Esa dualidad era su verdadera batalla. La misma que libra todo ser humano que busca a Dios pero no quiere soltar su imagen. Creer es sencillo, dejar que la fe te desarme, no. Felipe, paciente como un maestro sabio, lo guiaba sin presionarlo. Le hablaba del Espíritu como una llama que habita en quien se purifica. Dios no comparte su poder con el ego, le dijo un día. No porque lo castigue, sino porque el ego no puede sostenerlo. Cuando el corazón se limpia de ambición, el espíritu entra solo. Simón guardó silencio. Sus ojos se humedecieron. Comprendía lo que Felipe decía, pero no sabía cómo hacerlo. Soltar lo que uno ha construido toda la vida es un proceso doloroso. Más aún cuando ese algo te dio identidad, respeto, sentido. Esa noche, volvió a su casa. Se sentó en la penumbra, observando la lámpara encendida sobre la mesa. La luz parpadeaba suavemente, y él pensó, así es mi fe. Brilla, pero aún titubea. Recordó los días de gloria, las multitudes, el poder. Luego recordó la serenidad de Felipe, la fe sencilla de la gente, las lágrimas de quienes eran liberados. Por primera vez, sintió envidia de la paz, no del poder. Y en ese momento comprendió que creer había sido solo el comienzo. Transformarse implicaba morir. Morir al deseo de reconocimiento. Morir al orgullo. Morir a la necesidad de controlar lo sagrado. Esa muerte interior aún no había llegado, pero la semilla ya estaba plantada. Y como toda semilla, necesitaba oscuridad para germinar. Simón se levantó, miró al cielo y dijo en voz baja: Señor, si esto que siento es real, enséñame a creer de verdad. No con la mente, sino con el alma. Fue una oración breve, pero sincera. En ella estaba el principio de la transformación. Porque el alma no se transforma cuando entiende, sino cuando se rinde. Y en ese silencio, mientras la ciudad dormía, el antiguo mago de Samaria comenzó, sin saberlo, su verdadera iniciación. No en la magia, sino en la fe. No en el poder, sino en la gracia. Y el cielo, en su infinita paciencia, ya preparaba la siguiente lección, una prueba que revelaría hasta dónde llegaba su entrega y que tanto de su viejo yo aún permanecía vivo. El corazón de Simón latía con un fuego que no lograba entender. Había conocido la emoción de las multitudes, el reconocimiento, la fascinación. Pero nada de eso se parecía a lo que sentía ahora cuando veía obrar al Espíritu a través de Felipe. No era admiración, era una atracción profunda, magnética, casi irresistible. Había en ese poder una pureza que lo conmovía, una presencia que lo llamaba. Sin embargo, en lo más oculto de su alma,
el antiguo mago aún respiraba. La vieja costumbre de querer entender, de querer apropiarse, seguía viva, esperando el momento de volver a tomar el control. Felipe predicaba en cada rincón de Samaria, y con cada palabra el ambiente cambiaba. Lo que antes era asombro se transformaba en fe. Lo que antes era curiosidad se volvía convicción. Los samaritanos comenzaban a reunirse no para ver milagros, sino para escuchar la voz del Espíritu. Y Simón estaba allí, observando todo. Acompañaba, ayudaba, sonreía, pero en su interior una lucha se libraba sin tregua. Por momentos, su alma se llenaba de gratitud y humildad, y sentía que por fin comprendía el sentido de la fe. Pero luego, al ver el poder que descendía sobre otros y no sobre él, surgía una punzada de deseo. ¿Por qué no yo?, pensaba. ¿Por qué a mí no me elige el Espíritu? Felipe lo veía y guardaba silencio. No lo juzgaba, sabía que la fe es un proceso, no un instante. El alma no se libera de sus cadenas con un solo gesto de arrepentimiento. Necesita tiempo, conciencia y verdad. Felipe sabía que Simón aún no había renunciado a su antiguo anhelo, ser alguien especial. La fe, para él, aún era una experiencia que deseaba tener, no ser. Un día, mientras predicaban en la plaza central, un hombre paralítico se acercó pidiendo ayuda. Felipe lo miró con compasión, puso su mano sobre su cabeza y oró. El hombre comenzó a llorar y, lentamente, se incorporó. La multitud quedó en silencio. Luego, el grito de alegría del hombre rompió la quietud: camino, camino otra vez. Los presentes estallaron en alabanza, glorificando a Dios. Felipe levantó los brazos, agradeciendo al Espíritu, mientras los samaritanos se postraban. Simón sintió una mezcla de emoción y desconcierto. Sabía que lo que acababa de ver era real. No había truco, no había ilusionismo. Era la manifestación viva de un poder que él nunca había conocido. Y sin embargo, algo dentro de él lo perturbó. No fue duda, sino anhelo. Un anhelo que rozaba la envidia. Quería sentir esa fuerza atravesando sus manos, esa autoridad que hacía temblar el corazón de los hombres. Quería ser parte activa de ese milagro, pero no por gloria, o al menos eso creía. En el fondo, aún confundía la presencia de Dios con el resplandor del protagonismo. Esa noche, mientras todos descansaban, Simón se quedó despierto. Su mente repasaba las escenas del día, la multitud, la curación, la emoción colectiva. Si yo tuviera ese poder, pensó, podría hacer tanto bien, podría ayudar a tantos. Pero detrás de esa intención noble se escondía una sombra, y volverían a mirarme como antes. El ego es sutil. No siempre se disfraza de orgullo evidente, a veces adopta la forma de buenas intenciones. Simón aún no lo comprendía. Su corazón quería servir, pero su mente seguía buscando una posición privilegiada dentro del servicio. Al amanecer, Felipe le habló sobre los apóstoles que estaban en Jerusalén. Pedro y Juan vendrán pronto, dijo. Orarán por los creyentes para que reciban el Espíritu Santo. Simón escuchó con atención. ¿El Espíritu aún no ha descendido sobre todos?, preguntó. No, respondió Felipe. Han creído y han sido bautizados, pero falta el sello del Espíritu. Simón quedó pensativo. El Espíritu, el poder invisible que transformaba corazones, el fuego que hacía sanar y liberar. Ese poder era lo que él había buscado toda su vida. No como un espectáculo, sino como una certeza. Quería poseerlo, pero aún no comprendía que nadie posee lo sagrado. Cuando Pedro y Juan llegaron, el ambiente cambió. Ambos imponían las manos sobre los creyentes, y uno a uno, los samaritanos comenzaban a experimentar algo nuevo, una alegría profunda, una presencia inconfundible, una energía que los llenaba desde dentro. Algunos lloraban, otros alababan. Era el Espíritu descendiendo sobre ellos. Simón observaba cada detalle. Su corazón latía con fuerza. Veía el brillo en los ojos de quienes recibían el Espíritu y sentía dentro de sí una mezcla de reverencia y deseo. Esto es lo que busqué toda mi vida, pensó. Pero no entendía que el Espíritu no baja por observar, sino por rendición. No entra por deseo, sino por entrega. Cuando vio a Pedro imponer las manos y el Espíritu descender, no pudo resistir más. Su antiguo impulso despertó. Se acercó, con una mezcla de ansiedad y esperanza, y les ofreció dinero. Dadme también a mí ese poder, dijo, para que aquel sobre quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. En ese momento, el silencio se hizo pesado. Todos lo miraron. Felipe bajó la cabeza, entristecido. Pedro lo observó con firmeza.
El tono de su voz no fue de ira, sino de verdad. Tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se obtiene con oro. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad, y ruega al Señor, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Simón quedó paralizado. No por el reproche, sino porque en ese instante comprendió lo que aún no había visto. Su fe había sido una máscara más de su ambición. No quería engañar, pero su alma seguía queriendo controlar lo que debía adorar. En su interior, una voz se quebró: aún no he soltado. Aún sigo queriendo ser alguien. Las palabras de Pedro no fueron castigo, fueron revelación. En un solo instante, el espejo se rompió, y el antiguo mago vio al hombre detrás del personaje. Se postró en el suelo, temblando, y dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto me venga. Su voz temblaba, y en ella se escuchaba algo que por fin era real: humildad. Ya no hablaba como quien pide poder, sino como quien pide perdón. Ya no miraba al cielo con ambición, sino con necesidad. Era el principio del fin del mago, y el nacimiento del alma que por fin había encontrado la verdadera luz. Porque a veces, solo cuando Dios rompe nuestra ilusión más sagrada, puede comenzar la transformación auténtica. Y en el silencio posterior, mientras la multitud seguía orando, Simón comprendió que el espíritu que tanto había deseado no se compra, no se imita, no se invoca. Solo se recibe cuando el corazón, por fin, se rinde. El rumor se había extendido por todo Samaria. 2 de los apóstoles del Maestro venían en camino. Felipe los esperaba con alegría. Sabía que la llegada de Pedro y Juan significaba un nuevo paso en la obra que Dios estaba realizando en esa ciudad. Había visto corazones transformarse, vidas cambiar, pero aún faltaba el toque final, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los nuevos creyentes. El ambiente en Samaria era distinto al de semanas atrás. Donde antes había confusión y superstición, ahora había fe. Donde antes la gente se reunía para ver magia, ahora se reunía para orar. Y en medio de todo eso, Simón observaba, cada día más silencioso, más introspectivo. Desde su bautismo, había dejado de buscar el aplauso. Seguía acompañando a Felipe, pero su mirada tenía otra profundidad. Algo en su interior se estaba moviendo, aunque aún no del todo purificado. Cuando Pedro y Juan llegaron, el pueblo los recibió con respeto. No venían como líderes imponentes, sino como siervos. Había en ellos una autoridad que no necesitaba demostrarse. Su sola presencia traía calma. Felipe los condujo al lugar donde la comunidad se reunía a orar. Había decenas de hombres y mujeres esperando, con corazones abiertos. Pedro miró a su alrededor, y en su rostro se dibujó una leve sonrisa. El Espíritu ya está entre ustedes, dijo. Ahora solo falta que descienda en plenitud. Juan y Pedro comenzaron a orar. Colocaban las manos sobre los creyentes y el Espíritu se manifestaba con fuerza. Algunos lloraban, otros reían, otros sentían una paz indescriptible. Había algo en esa presencia que no se podía fingir. Era una fuerza viva, real, tangible, pero al mismo tiempo delicada, como una brisa suave que abrazaba el alma. Simón estaba allí, de pie, observando todo. Había visto muchas cosas en su vida, prodigios, ilusiones, incluso lo que parecían milagros. Pero nunca había presenciado algo así. Aquello no provenía del deseo humano ni de la manipulación, era una corriente invisible que descendía del cielo y tocaba a las personas sin resistencia. El mago en él se estremeció. No era asombro lo que sentía, era sed. Una sed profunda, casi dolorosa. Veía la luz descender sobre otros y deseaba sentirla también. Pero algo dentro de él no cedía por completo. Tal vez era miedo, tal vez era costumbre, tal vez era orgullo disfrazado de fe. Lo cierto es que aún quería entender antes de creer del todo. Pedro lo notó. Lo observó con atención mientras imponía las manos sobre los demás. Sabía que el corazón de Simón todavía estaba en proceso. No lo condenó. Simplemente esperó. Juan, más silencioso, miraba al cielo mientras oraba. Su voz era suave pero firme. Señor, derrama tu espíritu sobre tus hijos. Llena este lugar con tu fuego y tu verdad. Las palabras resonaron como un eco en el aire. La atmósfera cambió. Los presentes comenzaron a sentir una paz que no era de este mundo. Algunos levantaban las manos, otros caían de rodillas. Simón se estremeció. Por un instante, sintió que su cuerpo vibraba. Era una presencia que lo envolvía, lo llamaba, lo invitaba a rendirse. Pero en ese mismo instante, su mente intervino.
¿Cómo lo hacen? ¿Por qué sucede cuando ellos imponen las manos? Su corazón estaba dividido, una parte quería entregarse, la otra quería entender. Y en esa brecha, el viejo Simón volvió a aparecer, silencioso pero vivo. Cuando el Espíritu descendió por completo sobre los creyentes, la plaza entera se llenó de alabanzas. Los rostros brillaban de gozo. Felipe lloraba. Pedro y Juan sonreían con humildad. Simón, en cambio, sentía algo diferente. No era rechazo, era inquietud. El fuego había pasado cerca, pero no dentro. Lo había tocado, pero no lo había llenado. Miraba a su alrededor y pensaba, ¿por qué no a mí? ¿Qué me falta? Felipe se acercó. ¿Estás bien, Simón? Sí, respondió. Pero no entiendo. Todos lo han recibido, menos yo. Felipe lo miró con ternura. El Espíritu no se recibe con las manos, sino con el corazón. No es cuestión de mérito, es cuestión de entrega. Simón bajó la cabeza. No era fácil aceptar esas palabras. Había pasado toda su vida perfeccionando su mente, su habilidad, su dominio. Y ahora se le pedía algo que nunca había practicado, rendirse. Pedro se acercó a ellos. Su mirada era profunda, pero no dura. El Espíritu Santo no se puede buscar para poseerlo, dijo. Solo se puede abrir el alma para que Él te posea a ti. Simón asintió, aunque en su interior algo se removía. No quería volver a sus viejos caminos, pero tampoco sabía cómo avanzar. Esa noche no durmió. Caminó por la ciudad, recordando su vida. Recordó el día en que Samaria lo aclamaba como un dios. Recordó su poder, su dominio, su fama. Y luego, recordó la paz en los rostros de los que ahora eran llenos del Espíritu. Era un contraste imposible de ignorar. Él había tenido todo lo visible, pero nada de lo eterno. Miró al cielo y habló en voz baja. Si hay algo en mí que aún te impide entrar, muéstramelo, Señor. Pero no me dejes fuera. No escuchó respuesta, pero sintió una certeza, la prueba estaba por venir. El cielo no castiga, enseña. Y en el alma de Simón, el Espíritu comenzaba a preparar la lección más importante. La que revela que lo divino nunca se compra, solo se entrega. Porque el corazón humano, cuando no ha sido del todo purificado, siempre intenta obtener lo celestial con las herramientas del mundo. Y a veces, solo una caída puede enseñarle a reconocer la diferencia entre admirar la luz y dejar que esa luz lo transforme. El amanecer se extendía sobre Samaria con un brillo sereno. Las calles, aún húmedas por el rocío, respiraban una calma nueva. El día anterior había sido histórico, muchos habían recibido al Espíritu Santo, y el pueblo entero hablaba con asombro de lo sucedido. El gozo era palpable. Los nuevos creyentes se abrazaban, oraban, y daban gracias sin cesar. Pero en medio de esa alegría, Simón caminaba con el corazón dividido. Había sido testigo del poder más puro que había visto en su vida. No era espectáculo ni manipulación. Era una fuerza real, una presencia viva. Y, sin embargo, algo en su interior no estaba en paz. Veía en los rostros de los demás una luz que él no sentía. Se preguntaba qué lo separaba de ellos, por qué no podía experimentar lo mismo. Durante toda la noche había estado inquieto. No podía dormir. En su mente, las imágenes del día se repetían una y otra vez. Pedro imponiendo las manos, la gente siendo tocada por el Espíritu, los gritos de gozo, las lágrimas de liberación. Quiero eso, se decía. No quiero fingir más. Quiero sentir lo que ellos sienten. Quiero tener ese poder que cambia vidas. Pero su comprensión aún estaba nublada. Su corazón deseaba sinceramente conocer a Dios, pero su mente seguía operando bajo las viejas reglas del mundo. Lo que es valioso, se compra, lo que se desea, se obtiene, lo que se necesita, se controla. Simón se acercó al lugar donde los apóstoles estaban reunidos. Habían pasado la noche orando y estaban hablando con los creyentes. La atmósfera era sencilla, sin formalidad. Pedro y Juan no se comportaban como líderes orgullosos, eran siervos. Esa humildad desconcertaba a Simón tanto como el poder que emanaban. Cuando lo vio llegar, Felipe lo saludó con una sonrisa. «Simón, ¿vienes a orar con nosotros?» Él asintió, aunque en su interior sabía que traía algo más. Esperó unos minutos, y cuando tuvo oportunidad, se acercó directamente a Pedro. «He visto cómo el Espíritu Santo desciende cuando tú y Juan imponéis las manos», dijo con respeto, pero con ansiedad contenida. «Dadme también a mí ese poder, para que cualquiera sobre quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Pedro lo miró en silencio. No había ira en sus ojos,
pero sí una profunda tristeza. No por la ofensa, sino por lo que revelaban esas palabras, un corazón que aún no había entendido el misterio de la gracia. Simón continuó, con voz temblorosa. Estoy dispuesto a daros lo que queráis. Sé que un don así no puede recibirse fácilmente. Quiero servir, quiero ayudar a los demás. Si me dais este poder, podré llevarlo a muchos más lugares. Pedro respiró hondo. En ese instante, el silencio se volvió pesado. Los demás creyentes miraban a Simón con desconcierto. Algunos se indignaron, otros simplemente bajaron la cabeza. Pero Pedro se mantuvo sereno. No habló desde la ira, sino desde la verdad. Simón, dijo con voz firme, tu dinero perezca contigo, porque has creído que el don de Dios se obtiene con oro. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad tuya, y ruega al Señor, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Las palabras golpearon a Simón como un trueno. Todo lo que había construido dentro de sí se quebró en un instante. Sintió una vergüenza que lo atravesó por completo. No era solo por haber ofrecido dinero, era por darse cuenta de lo que eso significaba, aún no había comprendido lo que buscaba. Pedro no lo condenaba, lo despertaba. En su voz no había juicio, sino una advertencia divina. No era una sentencia, era una invitación. Simón temblaba. Su voz se quebró cuando respondió. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto me venga. Por primera vez, no habló como quien negocia, sino como quien se rinde. Ya no pedía poder, pedía perdón. Su antiguo yo se había derrumbado ante la luz de la verdad. En el silencio posterior, Pedro se acercó lentamente. Simón, dijo con suavidad, lo que has hecho no te excluye del amor de Dios. Pero debes entender que los dones del Espíritu no son herramientas humanas. No sirven para engrandecer a nadie, sino para glorificar al que los da. El Espíritu no se compra ni se domina. Él sopla donde quiere, y solo habita en los corazones que se vacían de sí mismos. Simón cayó de rodillas. Yo no sabía, dijo entre lágrimas. Pensé que era una manera de servir, que podía hacer más si tuviera ese poder. Pedro colocó una mano sobre su hombro. El verdadero servicio no nace del poder, sino del amor. Si tu corazón se entrega, Dios obrará a través de ti, sin que tengas que hacer nada más. Las palabras fueron bálsamo y herida al mismo tiempo. Simón comprendía, por fin, que su error no había sido su deseo de servir, sino la intención oculta detrás de ese deseo. Quería ser instrumento de Dios, sí, pero aún no había renunciado a ser visto como tal. Esa revelación lo atravesó con dolor. La humildad nunca llega sin quebranto. Felipe se acercó también. Simón, dijo, Dios no te trajo hasta aquí para humillarte, sino para liberarte. Has pasado de engañar a otros a enfrentarte contigo mismo. Esta es tu verdadera sanación. Simón lloró. Su llanto no era de culpa, sino de comprensión. Se vio por dentro por primera vez. Entendió que había usado el poder como un escudo, y que ahora Dios le mostraba que lo único que debía aprender era a confiar. Mientras lloraba, Pedro oró por él. Señor, mira a tu hijo. No lo rechaces por su ignorancia, sino acércalo a tu verdad. Purifica su corazón, y que en lugar de buscar poder, busque presencia. El Espíritu descendió, no con ruido ni luz, sino con una calma profunda. Y Simón, de rodillas, sintió por primera vez algo que jamás había sentido, la paz de saberse perdonado. No necesitaba más señales. No había fuego visible, ni temblor de tierra, ni milagros externos. Solo una voz interior, suave y silenciosa, que le susurraba. No busques poseerme. Déjame habitarte. Ese día, Simón comprendió la diferencia entre fe y fascinación, entre poder y presencia, entre servir para brillar y servir para amar. Y aunque su nombre había sido manchado por su error, su historia quedaría escrita como un recordatorio eterno, que el Espíritu de Dios no se compra, se recibe con un corazón limpio. Porque lo divino no se conquista. Lo divino se entrega. Y aquel que lo busca con hambre verdadera, aunque tropiece, siempre será alcanzado por la gracia que lo transforma. El silencio que siguió a las palabras de Pedro fue tan profundo que pareció detener el aire. Nadie se movía. El pueblo entero, que había sido testigo del poder de Dios y del bautismo del Espíritu, ahora observaba como un hombre que antes había sido admirado quedaba postrado ante la verdad. Simón, que en otro tiempo se había considerado grande, estaba arrodillado en medio de la multitud. No había soberbia en su rostro, solo desconcierto y una mezcla de vergüenza y revelación.
Las palabras del apóstol le habían atravesado el alma como una espada. Tu dinero perezca contigo, no era una maldición, sino un espejo. En ese instante comprendió que su intento de comprar lo divino no era un error externo, sino la manifestación de un corazón que todavía no había aprendido a confiar sin controlar. Pedro lo miraba con firmeza, pero sin odio. Había en su semblante la compasión de quien también había caído y había sido levantado por la gracia. Él sabía lo que era fallar. Sabía lo que era negar al Maestro, saborear la vergüenza y ser restaurado. Por eso sus palabras no eran castigo, sino medicina. Simón, dijo finalmente, no has ofendido a los hombres, sino al Espíritu de Dios. Pensaste que los dones divinos eran mercancía, que el poder podía comprarse o negociarse. Pero lo santo no se compra. Lo santo se recibe, y solo puede recibirlo quien se entrega. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Simón. El hombre que había fascinado a Samaria ahora estaba desnudo ante sí mismo. Todo lo que lo había sostenido, su fama, su dominio, su seguridad, se desmoronaba. Por primera vez en años, no tenía nada que ofrecer, y sin embargo, era justo en ese vacío donde Dios podía comenzar a actuar. Pedro se acercó y colocó una mano sobre su hombro. Su voz, más suave, se volvió casi paternal. Mira, hijo, no estás perdido. Lo que has hecho no te aparta del amor de Dios, pero necesitas entender que el reino no se edifica con intenciones humanas, sino con corazones purificados. El poder del Espíritu no es un instrumento para engrandecerte, sino una presencia que te vacía para llenarte de él. Simón levantó la vista con los ojos enrojecidos. ¿Y qué debo hacer?, preguntó con un hilo de voz. ¿He perdido toda oportunidad? Pedro lo miró con la serenidad del que conoce la misericordia. No. Solo necesitas lo mismo que todos nosotros, arrepentirte y dejar que el Espíritu transforme tu mente. Lo que Dios busca no son hombres perfectos, sino almas sinceras. El Espíritu no te pide monedas, te pide entrega. Simón bajó la cabeza y rompió a llorar. La multitud, que al principio lo observaba en silencio, comenzó a orar. No había juicio en los presentes, sino un profundo reconocimiento. Todos sabían que lo que le ocurría a Simón podía ocurrirle a cualquiera. Porque todos, en algún momento, habían querido poseer lo sagrado a su manera. Pedro continuó hablando, no solo para Simón, sino para todos. Hermanos, recordad esto, el Espíritu Santo no es una fuerza que se usa, sino una presencia que nos usa a nosotros. No viene para darnos poder sobre los demás, sino para liberarnos de nosotros mismos. No se trata de hacer milagros, sino de convertirnos en milagro. Sus palabras resonaban en el aire con el peso de una verdad eterna. El pueblo escuchaba en silencio, consciente de que lo que se estaba revelando en ese momento era más grande que una lección para un solo hombre, era una revelación para toda una comunidad que empezaba a caminar en la fe. Simón permanecía en el suelo, temblando. Su mente recordaba los años en que había engañado a las multitudes, haciéndoles creer que su poder provenía de Dios. Recordaba cómo había disfrutado del reconocimiento, cómo su corazón se había alimentado de la admiración de otros. Y ahora, frente al apóstol, comprendía que el verdadero milagro no era hacer que otros lo siguieran, sino aprender a seguir la voz que viene del cielo. Por primera vez entendió que no se trataba de ser instrumento del poder, sino del amor. El poder puede impresionar, el amor transforma. El poder puede dominar, el amor redime. El poder puede construir imperios, el amor construye almas. Cuando Pedro terminó de hablar, extendió la mano y ayudó a Simón a levantarse. El gesto fue simbólico. El hombre que se había arrodillado como mago se levantaba como aprendiz de fe. El Espíritu no te ha rechazado, le dijo Pedro. Solo te ha mostrado que aún había orgullo en ti. Pero ese orgullo, si lo entregas, se convertirá en sabiduría. Aprende a caminar sin buscar control. Y cuando tu corazón esté limpio, Dios te usará como canal, no de poder, sino de compasión. Simón asintió, con lágrimas aún en los ojos. Rogad por mí, dijo, para que el Señor me perdone. Pedro lo abrazó. Él ya te perdonó, Simón. Ahora solo falta que tú te perdones a ti mismo. El pueblo estalló en cánticos. No eran de triunfo, sino de gratitud. Aquella escena no fue una caída, sino una resurrección interior. Lo que había comenzado como un error terminó convirtiéndose en enseñanza. Esa noche, cuando la multitud se dispersó, Simón se quedó solo mirando el horizonte. Sentía el corazón vacío, pero era un vacío distinto, limpio, silencioso, expectante. Por primera vez, no deseaba ser admirado ni entendido.
Solo deseaba ser real. Murmuró en voz baja. Señor, no quiero dominar tu poder. Quiero que tu poder me domine a mí. Y en ese instante, sin fuego ni espectáculo, el Espíritu lo tocó. No con resplandor, sino con una paz tan profunda que no necesitaba demostrarse. Simón comprendió que el mayor milagro no era sanar cuerpos, ni mover multitudes, ni hacer prodigios. El verdadero milagro era que un corazón orgulloso pudiera arrodillarse y ser renovado. Ese día, Samaria vio algo más grande que una curación. Vio cómo la gracia de Dios transformaba a un hombre que había vivido de las apariencias en un alma rendida a la verdad. Y aunque su historia quedó marcada por su error, fue también una muestra eterna de que Dios no desprecia a quien cae si lo que busca es aprender a levantarse con humildad. El aire en Samaria se volvió quieto después de aquel día. La conmoción que provocó el intento de Simón por comprar lo divino se convirtió en silencio, un silencio denso, reflexivo, casi sagrado. Los creyentes siguieron reuniéndose, orando y compartiendo el pan, pero algo había cambiado en la atmósfera. Ya no había esa búsqueda de lo extraordinario, de lo visible, de lo milagroso. Había una reverencia nueva, una comprensión más profunda. Habían presenciado una verdad que iba más allá de la historia de un solo hombre. Simón se había convertido, sin quererlo, en un espejo. En él, el pueblo vio reflejado lo que todos, en mayor o menor medida, llevaban dentro, el deseo de controlar lo que debería recibirse con humildad. Nadie se atrevía a juzgarlo, porque en el fondo comprendían que su error no era solo suyo, era humano. El corazón del hombre, por naturaleza, busca seguridad. Quiere entender, poseer, dominar. Pero el Espíritu de Dios no cabe en estructuras humanas. No se deja medir, ni comprar, ni capturar. Llega cuando el alma se vacía, cuando el yo cede su trono. Y eso era precisamente lo que Simón había mostrado al mundo, que el verdadero obstáculo para recibir lo divino no es la ignorancia, sino el orgullo. Durante muchos días, Simón se retiró a los bordes de la ciudad. No huyó, pero necesitaba silencio. Cada paso que daba era una conversación con su conciencia. Recordaba las palabras de Pedro: tu corazón no es recto delante de Dios. Esa frase resonaba en su interior una y otra vez, pero no como un castigo, sino como una oportunidad. No se trataba de desesperarse, sino de comprender qué significaba tener el corazón recto. En esas largas caminatas por las colinas de Samaria, Simón comenzó a ver con claridad. Entendió que su deseo no había sido malvado, había sido humano. Quería el poder de Dios, pero no por amor a Dios, sino por necesidad de sentirse digno. Su error no era la ambición en sí, sino el motivo oculto detrás de ella. Quería el Espíritu Santo no para servir, sino para llenar el vacío que el reconocimiento de los hombres ya no podía llenar. Y en ese descubrimiento, su historia se volvió universal. Porque cada alma que busca a Dios pasa por esa etapa, la de confundir fe con poder, entrega con control, espiritualidad con logro. Simón, el mago, representaba a todos los que alguna vez creyeron que podían alcanzar a Dios desde el esfuerzo humano. Representaba a los que oran esperando recompensa, a los que sirven esperando admiración, a los que aman esperando retorno. Representaba a cada persona que ha querido obtener del cielo una respuesta a cambio de su ofrenda, sin entender que la verdadera fe no negocia, se abandona. El hombre que antes se creía iluminado ahora caminaba en humildad. No hablaba mucho, pero escuchaba. No enseñaba, pero aprendía. No lideraba, pero servía. Felipe lo observaba desde lejos y sonreía. Veía en Simón algo que nunca había visto antes: serenidad. Aquel que antes imponía su voz ahora hablaba con suavidad. El que antes se creía sabio ahora preguntaba con humildad. Una tarde, mientras Felipe enseñaba sobre las palabras de Jesús, Simón se acercó y se sentó entre la multitud. Felipe hablaba del amor que perdona, del padre que espera al hijo pródigo, del maestro que no vino a condenar sino a sanar. Simón escuchaba y sentía que esas palabras eran para él. Cuando Felipe citó: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, comprendió por fin lo que significaba. Ser pobre en espíritu no era carecer de fe, sino vaciarse del ego para que Dios pudiera habitar en uno. Al terminar la enseñanza, Simón se levantó y caminó hasta Felipe. Por años busqué a Dios como si fuera un secreto que debía descifrar, dijo. Pero ahora entiendo que Él no se oculta. Fui yo quien lo cubría con mis propios deseos. Felipe lo miró con ternura. Dios no se oculta, Simón, respondió. Solo espera a que lo miremos sin pretender usarlo. El mago asintió. Yo quería su poder, dijo, pero él quería mi corazón.
Y ahora lo tiene, dijo Felipe con una sonrisa, porque has dejado de luchar. El pueblo que había sido testigo de la caída de Simón ahora veía su transformación. No fue inmediata ni ruidosa. Fue silenciosa, como toda obra auténtica del Espíritu. El cambio verdadero no ocurre en el espectáculo, sino en el alma. Y así, sin que nadie lo notara al principio, Simón comenzó a convertirse en un testimonio vivo. No hablaba de su error con vergüenza, sino con gratitud. Decía a quien lo escuchara: Dios me mostró que no se trata de alcanzar el cielo, sino de permitir que el cielo entre en ti. Sus palabras, sencillas, tenían una fuerza que antes no tenía su magia. Porque ahora no salían de su mente, sino de su experiencia. No hablaba del poder de Dios, hablaba del amor de Dios. No hablaba de señales, hablaba de procesos. No hablaba de dominio, hablaba de rendición. Y el pueblo lo escuchaba, no porque buscara espectáculo, sino porque en su voz había verdad. Simón comprendió que su error había sido un regalo disfrazado. Su caída lo había despojado de todo lo que creía necesario para sentirse valioso, y solo entonces descubrió que el valor no está en lo que haces por Dios, sino en lo que permites que Dios haga en ti. Esa revelación cambió la forma en que Samaria entendía la fe. Ya no buscaban milagros visibles, buscaban corazones transformados. Y cuando alguien preguntaba por qué Dios había permitido que un hombre como Simón cayera en ese error, Felipe respondía con serenidad: porque a veces, Dios permite que tropecemos con lo sagrado para que aprendamos a caminar con reverencia. El error de Simón dejó de ser una mancha y se convirtió en una lección viva. Que la fe no consiste en entender el poder de Dios, sino en confiar en su propósito. Y que el alma que se atreve a mirarse con humildad ya ha dado el primer paso hacia la verdadera redención. El sol descendía lentamente sobre Samaria, tiñendo las colinas de tonos dorados y ocres. En el aire se respiraba una quietud nueva, como si la ciudad misma estuviera aprendiendo a escuchar. Los días habían pasado desde el episodio que marcó la vida de Simón, y aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, algo había cambiado profundamente. No solo en él, sino en todos los que fueron testigos de aquel momento. Aquel suceso se convirtió en una enseñanza silenciosa que se extendía de boca en boca, no como escándalo, sino como advertencia espiritual. Porque el error de Simón no era una historia ajena, era el reflejo de una lucha que todos llevamos dentro. La misma tensión entre el ser y el parecer, entre el propósito y el poder, entre servir a Dios o usar a Dios para servirnos de Él. El ego, ese impulso sutil que nos hace creer que lo hacemos todo por amor, pero en realidad busca reconocimiento, se esconde incluso en los actos más nobles. Y en el caso de Simón, ese ego había adoptado la forma de un deseo aparentemente santo: quiero tener el espíritu para hacer el bien. Pero el espíritu no es una herramienta del bien humano, es el bien mismo actuando sin nuestra intervención. Simón comenzó a entenderlo poco a poco. Durante las tardes, se sentaba a observar el movimiento del río, y veía en su fluir una metáfora de lo que debía aprender: el agua no se fuerza, no se detiene, no se apropia de su curso. Solo se entrega a la pendiente. Así debía ser el alma, comprendió. No un recipiente que guarda el poder, sino un cauce por donde el poder divino fluye libremente. Sin embargo, reconocer al ego no significa eliminarlo de inmediato. Simón sentía que aún había dentro de sí una voz que lo tentaba. Era la misma voz que le había dado poder en el pasado, la que lo había llevado a buscar control. Esa voz no hablaba con maldad, sino con sutileza. Podrías usar tu historia para guiar a otros, le decía. Podrías convertir tu error en autoridad, enseñar desde tu caída. Y aunque esa idea parecía buena, Simón notó algo extraño. En el fondo de esa voz aún se escondía el deseo de ser visto. El ego puede disfrazarse de luz, pensó. Puede ponerse la túnica del maestro y hablar de humildad, mientras en secreto busca aplauso. Fue entonces cuando comprendió la lección que Pedro le había dado sin palabras: el propósito divino nunca nace del deseo de ser alguien, sino de la disposición de desaparecer. Quien sirve desde el ego, se desgasta; quien sirve desde el alma, se expande. Una mañana, Simón se acercó a Felipe, que preparaba a un grupo de creyentes para ser enviados a otras aldeas. Felipe, le dijo, ¿cómo saber cuándo es el Espíritu quien te mueve y no tu propio deseo? Felipe lo miró y respondió con serenidad: cuando es el Espíritu, no hay ansiedad. No sientes prisa, ni necesidad de probar nada. No temes que te olviden, ni te duele no ser visto. Solo haces lo que debes hacer, y eso basta. ¿Y si el ego se disfraza de propósito?, preguntó Simón. Felipe sonrió. Entonces Dios lo usará igual, hasta que te des cuenta.
El ego busca reconocimiento, pero el espíritu busca transformación. Aun cuando el ego te guíe, si sigues caminando con sinceridad, Dios sabrá llevarte al propósito real. Simón guardó silencio. Aquellas palabras eran alivio y desafío al mismo tiempo. Porque entendió que su lucha no había terminado, solo había cambiado de forma. El ego espiritual, más peligroso que el orgullo común, aún podía aparecer en cualquier momento, disfrazado de santidad. Comenzó a observar a los demás con más compasión. Veía a creyentes que competían por quien oraba con más fervor, quien hablaba con más sabiduría, quien tenía visiones más profundas. Y en cada uno de ellos reconocía algo suyo, la vieja necesidad de sentirse especial. Entonces comprendió que el error de Simón el mago no era un hecho aislado del pasado, sino una metáfora viva de la condición humana. El ego busca poder porque teme desaparecer. Cree que si no brilla, no existe. Pero el propósito divino no necesita luces ni aplausos. Actúa en lo oculto, florece en lo silencioso, se manifiesta cuando uno deja de exigirle sentido. Felipe le habló un día de las palabras del Maestro. El que quiera ser el mayor, sea el servidor de todos. Simón sonrió con tristeza. Yo quise ser el mayor, dijo, y terminé vacío. Y por eso, respondió Felipe, ahora puedes servir de verdad. Porque quien ha conocido su propio vacío ya no necesita llenarlo con aplausos. Solo con presencia. Con el tiempo, Simón empezó a sanar esa herida de querer destacar. En lugar de buscar escenarios, ayudaba en lo simple, cargaba agua, encendía las lámparas, consolaba a los enfermos. Nadie le pedía que predicara, y él no lo buscaba. Pero en su silencio, su sola presencia enseñaba. Los niños lo seguían, los pobres lo buscaban, y los corazones inquietos se calmaban a su lado. El antiguo mago había desaparecido. No por castigo, sino por transformación. Su propósito ya no era brillar, sino reflejar. Ya no quería atraer miradas, sino guiar almas. Y en esa quietud descubrió algo que nunca había sentido, la verdadera libertad. Porque solo el que ha soltado su necesidad de control puede ser canal del poder que libera. Solo quien ha dejado de desear ser extraordinario puede permitir que Dios sobre lo extraordinario a través de él. Una noche, mientras oraba, Simón sintió una voz interior, serena y firme. Antes querías usar mi poder, ahora me dejas usarte a ti. Ahora puedo habitarte. Lloró en silencio, no de culpa, sino de gratitud. Comprendió que el ego no se destruye luchando contra él, sino rindiéndolo ante algo más grande. Y esa rendición fue el comienzo de su verdadera sabiduría, la de un hombre que ya no necesitaba ser alguien para sentirse lleno. Desde entonces, cuando alguien le pedía consejo, respondía con sencillez. No busques poder, busca propósito. El poder te hincha, el propósito te alinea. El poder te da admiración, el propósito te da paz. Y los que lo escuchaban no veían a un mago ni a un maestro, veían a un alma en calma, donde el fuego de Dios ya no ardía para mostrar, sino para iluminar. Las noches en Samaria se habían vuelto tranquilas. Las hogueras que antes ardían en las plazas para los espectáculos de magia ahora eran encendidas para la oración y el encuentro. El sonido de las risas había sido reemplazado por cantos suaves que hablaban de redención y esperanza. En medio de todo eso, Simón caminaba sin hacer ruido. Nadie lo señalaba ya como el mago que intentó comprar el poder de Dios. Lo veían como uno más, un hombre que escuchaba, que ayudaba, que servía en silencio. Pero dentro de él, algo mucho más profundo estaba ocurriendo, una transformación que ya no dependía de palabras, sino de presencia. La verdadera conversión no se manifiesta en grandes gestos, sino en los cambios que solo el alma percibe. Simón lo aprendió cada día. Donde antes había orgullo, comenzó a florecer gratitud. Donde antes había ansiedad, apareció paciencia. Y donde antes buscaba el brillo del reconocimiento, ahora encontraba belleza en lo pequeño. Una mañana, mientras repartía pan a las viudas de la comunidad, una de ellas le tomó la mano y le dijo: «Tú antes hacías magia, ¿verdad?». Simón bajó la mirada y asintió. «Sí, pero ya no». «¿Y qué haces ahora?», preguntó la mujer. Simón sonrió. «Ahora dejo que sea Dios quien haga la magia». Aquella respuesta no era una frase aprendida, era fruto de su experiencia. Comprendía que la magia que antes buscaba fuera era solo una sombra de la maravilla que ahora sentía dentro, la capacidad de perdonar, de amar sin esperar, de servir sin necesitar recompensa. Cada día, mientras caminaba junto a Felipe, observaba cómo el espíritu se movía en las personas sin que nadie intentara controlarlo. Y entendía algo que antes le resultaba imposible.
la humildad no es debilidad, es fortaleza sin orgullo. El hombre que se arrodilla ante Dios no pierde su poder, lo purifica. Porque al entregarlo, lo vuelve parte del todo. Simón comenzó a escribir pequeños pensamientos en tablillas de madera que luego compartía con los nuevos creyentes. No pretendía enseñar, solo quería recordar lo que el Espíritu le había mostrado. En una de ellas escribió: quien se vacía de sí, se llena de Dios. Quien deja de querer tener razón, comienza a comprender. Quien deja de buscar el poder, descubre el propósito. Esa frase circuló entre los fieles como un eco de sabiduría. Muchos no sabían que había salido de su mano, y a él no le importaba. El anonimato se había convertido en su refugio. Había dejado de buscar impacto y había aprendido a disfrutar del silencio. Sin embargo, el proceso de transformación no fue fácil. A veces, el pasado volvía como un susurro. Recordaba los días en que las multitudes coreaban su nombre y sentía una punzada de nostalgia. No por la fama, sino por el sentido de pertenencia que le daba. Pero entonces se detenía, respiraba y recordaba: ya no necesito ser visto, solo necesito ser verdadero. Una tarde, mientras oraban juntos, Felipe habló sobre el perdón. Dios no solo perdona nuestras acciones, dijo, también perdona nuestras intenciones. Incluso cuando fallamos intentando hacer el bien. Simón sintió un nudo en la garganta. Al terminar la oración, se acercó y le dijo: a veces me pregunto si Dios me habrá perdonado de verdad. Felipe lo miró con ternura. Simón, cuando el perdón llega, no se siente como alivio inmediato. Se siente como paz profunda. ¿Tienes paz? Simón pensó unos segundos. Sí, pero también tengo recuerdos. Entonces estás sanando, respondió Felipe. La memoria del error no desaparece, se convierte en testimonio. El perdón no borra el pasado, lo ilumina. Aquellas palabras marcaron un antes y un después. Simón comprendió que la humildad no consistía en olvidarse de su caída, sino en mirarla sin vergüenza. Cada vez que recordaba su error, lo hacía con gratitud, no con culpa. Porque entendió que sin esa caída jamás habría conocido la profundidad de la gracia. Con el paso del tiempo, se convirtió en consejero de muchos que se sentían indignos o avergonzados. A quienes llegaban abatidos por sus errores, les decía: yo también creí que lo había arruinado todo. Pero aprendí que Dios no destruye para castigar, destruye para reconstruir. Lo que Él derriba es solo lo que no puede sostener tu nueva vida. Sus palabras no tenían elocuencia, pero sí verdad. Era la sabiduría de quien había pasado por el fuego y había salido purificado. Los que lo escuchaban no veían en él al antiguo mago, sino a un hombre libre. Libre de sí mismo, libre del peso de ser alguien. Cierta noche, mientras contemplaba las estrellas, comprendió algo que lo hizo llorar. Toda su vida había querido tener poder, pero Dios le había concedido algo mucho mayor: propósito. El poder lo había hecho admirado, pero vacío. El propósito lo hacía invisible, pero pleno. Y en ese silencio bajo el cielo, oró sin palabras. Su alma solo decía gracias. Porque la humildad que antes temía ahora era su tesoro. Porque por fin entendía que los dones de Dios no se otorgan a quien más sabe, sino a quien más ama. Simón descubrió así la esencia del discipulado. Seguir al Maestro no es imitar sus milagros, sino encarnar su amor. No es repetir sus palabras, sino reflejar su compasión. Y en ese caminar humilde, sin pretensiones, el antiguo mago se convirtió en algo mucho más valioso, un hombre que había aprendido a desaparecer para dejar que Dios se mostrara. Cuando Felipe lo vio una tarde rezando solo, sonrió y dijo a los demás: antes Simón buscaba dominar el fuego. Ahora, el fuego vive en él. Y en efecto, el fuego ya no se veía, pero ardía en silencio. Era la llama de la verdadera humildad, aquella que no necesita brillar para iluminar. La que no se apaga porque ha aprendido a arder dentro, donde solo Dios y el alma pueden verla. El día en que Simón pronunció aquellas palabras: orad por mí al Señor, para que nada de esto me venga, el cielo parecía haberse detenido. No fue un grito desesperado ni una súplica vacía. Fue la voz quebrada de un hombre que por fin había visto su interior y comprendido su propia fragilidad. En esas 4 palabras se resumía toda una vida de búsqueda, de caída y de rendición. Esa fue la primera oración verdadera de Simón. Hasta entonces había orado muchas veces, pero sus oraciones eran discursos, pedidos, intentos de manipular al cielo como si fuera una fuerza obediente. Esa vez fue distinto. No buscaba convencer a Dios, sino ser alcanzado por Él. No pedía poder, pedía perdón. No ofrecía nada,
se ofrecía a sí mismo. Pedro lo había mirado con una mezcla de firmeza y ternura. No lo veía como enemigo, sino como hermano. Había reconocido en sus palabras la chispa del arrepentimiento genuino, ese que no se produce por miedo al castigo, sino por el dolor de haber herido lo sagrado. Cuando Simón pidió oración, Pedro asintió y dijo con suavidad: «Oraré por ti, Simón. Pero más aún, que el Espíritu ore dentro de ti, porque lo que el corazón no sabe decir, él lo traduce en lenguaje divino». Desde ese día, Simón comenzó a vivir una conversión silenciosa. No necesitó pruebas externas ni señales espectaculares. El verdadero milagro había ocurrido dentro, su orgullo se había quebrado, y en su lugar había brotado la humildad. Durante los días que siguieron, se apartó a orar en soledad. No para huir de los demás, sino para encontrarse consigo mismo. Su alma necesitaba silencio, el mismo silencio donde el espíritu trabaja sin interrupciones. En esas horas solitarias, lloró como un niño. No por remordimiento, sino por alivio. Era como si cada lágrima limpiara un poco más las sombras que aún quedaban en su interior. Decía en voz baja: «Señor, no permitas que mi corazón vuelva a buscar poder, sino propósito. Que no quiera brillar, sino servir. Que no desee poseerte, sino dejarme poseer por ti». Al principio, sus palabras eran torpes. Dudaba, se interrumpía, intentaba hallar las frases correctas. Pero poco a poco, el Espíritu comenzó a enseñarle el idioma del alma, el de la sinceridad sin adornos. Y en ese lenguaje, bastaba con un suspiro, una pausa, una lágrima. Simón descubrió que la oración no era una transacción, sino un encuentro. No era hablar a Dios, era dejar que Dios hablara dentro. Y en esos encuentros, su espíritu se transformaba. Cada amanecer lo encontraba en el mismo lugar, una pequeña colina desde donde se veía el horizonte dorado. Allí, sentado en la tierra, levantaba la mirada y simplemente decía: «Estoy aquí, Señor. No tengo nada que darte, pero todo lo que soy es tuyo». Esa oración, tan simple, era suficiente. Y día tras día, mientras el sol nacía, algo en su interior despertaba también. La paz que antes buscaba en el poder comenzó a habitarlo de manera permanente. Ya no dependía de circunstancias, ni de reconocimiento, ni de milagros. Era una paz que venía de saberse amado incluso en la imperfección. Felipe solía visitarlo. A veces oraban juntos, otras veces simplemente se quedaban en silencio, mirando el río. Una tarde, Felipe le dijo: «Simón, ¿sientes que Dios te ha perdonado?». Simón respondió con serenidad: «No sé si la palabra es perdón. Siento que me ha devuelto el alma». «Entonces sí te ha perdonado», respondió Felipe sonriendo, «porque cuando Dios perdona, lo que hace es devolverte a ti mismo». Simón sonrió también. Era cierto. Ya no se sentía dividido entre el mago que fue y el discípulo que quería ser. Había dejado de pelear con su pasado, porque entendió que incluso sus errores eran parte del camino que lo trajo hasta allí. El espíritu no había borrado su historia, la había redimido. Una noche, mientras la luna iluminaba suavemente el valle, Simón se arrodilló y oró con el corazón abierto. «Gracias, Señor, porque no me diste lo que pedí, sino lo que necesitaba. Yo pedí poder, y tú me diste conciencia. Pedí reconocimiento, y tú me diste silencio. Pedí señales, y tú me diste fe». Sus palabras se perdieron en el viento, pero el cielo las guardó. En ese instante comprendió algo que marcaría para siempre su nueva vida: la oración más poderosa no es la que pide, sino la que se rinde. Desde entonces, cada vez que alguien se acercaba a él con la ansiedad de obtener un don, una señal o una respuesta rápida, Simón les decía: «No pidas que Dios te dé poder. Pide que te dé pureza. Porque el poder sin pureza destruye, pero la pureza sin poder transforma». La comunidad lo veía con respeto, pero él ya no buscaba ser guía. Solo quería ser testimonio de que la redención no es un privilegio de los santos, sino el derecho de los arrepentidos. Y así, sin títulos ni honores, el antiguo mago se convirtió en hombre de oración. No necesitaba decir mucho, su sola presencia recordaba que la fe no nace de no haber caído, sino de haberse levantado una y otra vez sostenido por la gracia. Simón no volvió a intentar controlar lo sagrado. Ahora sabía que lo divino no se conquista, se confía. Y mientras miraba el amanecer desde su colina, entendió que su historia no era de condena, sino de renacimiento. Porque quien alguna vez intentó comprar el poder de Dios y terminó pidiendo oración, no fue un hombre perdido. Fue un alma que encontró el camino más difícil, pero más puro, el de aprender que la rendición sincera vale más que 1000 victorias espirituales.
El amanecer sobre Samaria traía cada día una calma distinta. El pueblo había aprendido a convivir con una presencia nueva, la de un hombre que antes había sido símbolo de vanidad y ahora se había convertido en ejemplo silencioso de humildad. Simón ya no buscaba multitudes ni discursos, vivía cada día como un acto de reparación. Pero no una reparación impuesta por culpa, sino nacida del amor. Había entendido que el perdón de Dios no era una absolución que borraba su pasado, sino una luz que lo atravesaba para hacerlo brillar de otra forma. El perdón no lo había cambiado de un día para otro, lo había moldeado lentamente, como el agua que, con paciencia, pule la piedra más dura. En las primeras semanas después de su caída, Simón aún cargaba con el peso de su error. Se preguntaba si los demás lo miraban con desconfianza, si Dios todavía lo consideraba digno. Pero poco a poco comprendió que la mirada de los hombres no era lo que definía su valor, y que el perdón no era un acto que se recibe, sino un estado que se habita. Una tarde, mientras ayudaba a levantar una pequeña vivienda para una viuda y sus hijos, se detuvo a observar sus manos cubiertas de polvo. Pensó en cómo esas mismas manos, tiempo atrás, habían sido instrumentos de engaño. Con ellas había manipulado objetos, pronunciado encantamientos, hecho creer al pueblo que tenía poder. Ahora, esas mismas manos construían, sostenían, servían. Y sonrió. Así obra Dios, pensó. No quita lo que fuiste, transforma lo que eras en algo nuevo. Felipe, que lo acompañaba, notó su expresión. ¿En qué piensas, Simón?, preguntó. Pienso en lo irónico que es, respondió él. Antes quería cambiar el mundo con mis trucos, y ahora me basta con cambiar una viga de lugar para ayudar a alguien. Felipe sonrió. El espíritu no te pide grandeza, te pide coherencia. A veces construir una casa es más sagrado que levantar una multitud. Aquella conversación quedó grabada en su corazón. Porque Simón comprendió que el perdón no consiste en borrar lo que hiciste, sino en dar nuevo sentido a lo que fuiste. Dios no borra las huellas del pasado, las convierte en senderos que otros pueden seguir para no tropezar. Al caer la noche, mientras oraba, meditó sobre su camino. Se dio cuenta de que el perdón que había recibido no era solo divino, también humano. El pueblo lo había aceptado de nuevo, sin reproches. Nadie le recordó su error, todos lo trataron como un hermano. Y entendió entonces que el perdón verdadero no se pide con palabras, se demuestra con actos. Las oraciones limpian la conciencia, las acciones limpian el alma. Cada día, Simón encontraba una nueva oportunidad para redimir algo. Si alguien se enojaba, él era el primero en calmarlo. Si alguien dudaba, era el primero en escuchar. Si alguien se sentía indigno, le contaba su historia. Yo también me equivoqué, decía. Pensé que podía comprar lo divino. Pero aprendí que Dios no se vende ni se gana, se experimenta cuando dejas de luchar por merecerlo. Sus palabras no eran sermones, eran heridas convertidas en sabiduría. Y eso las hacía poderosas. Porque el testimonio de un corazón restaurado vale más que 1000 discursos sobre santidad. Una mañana, mientras conversaba con un joven que había fallado en su fe, le dijo: el pecado no es el final. El pecado solo muestra el punto exacto donde aún no hemos comprendido el amor. ¿Y cómo se repara eso?, preguntó el joven. Amando más, respondió Simón. Amando a pesar de la vergüenza. Porque el amor es el único fuego que purifica sin destruir. Esa era ahora su misión, enseñar que el error no define, sino que revela. Cada caída que enfrentamos es una oportunidad para conocernos, y cada perdón que recibimos es una invitación a vivir desde la conciencia. Simón solía decir que el perdón tiene 3 rostros. El rostro de Dios, que te abraza cuando todos te darían la espalda. El rostro del prójimo, que te acepta aún recordando tu pasado. Y el tuyo propio, que aprende a mirarse sin condena. Durante mucho tiempo había creído que solo necesitaba los 2 primeros, pero pronto entendió que el más difícil era el último. Porque perdonarse a sí mismo es reconocer que incluso en tu error hubo inocencia, que hiciste lo mejor que supiste hasta el momento en que despertaste. Hubo noches en que aún lloraba, no por remordimiento, sino por gratitud. Recordaba su antiguo deseo de grandeza y se daba cuenta de lo pequeño que se había vuelto, pero también de lo libre que se sentía. No tenía seguidores, ni aplausos, ni poder. Y por primera vez, no los necesitaba. Felipe lo observaba con admiración silenciosa. Había visto a muchos predicar, sanar, profetizar, pero pocos sabían reflejar la misericordia como Simón. Su presencia era paz. Había alcanzado algo que ni siquiera los más fervientes buscadores comprendían, la unión entre perdón y conciencia.
Porque la conciencia del error no era para atormentarlo, sino para recordarle cada día que la gracia no era un privilegio, sino un don inmerecido. Y quien reconoce eso, nunca vuelve a mirar a otro desde la superioridad, porque sabe que todos estamos en el mismo proceso de redención. Un día, Pedro regresó a Samaria. Al verlo, Simón se arrodilló. Pedro lo levantó con ternura y le dijo: «No te arrodilles ante mí. Levántate, porque Dios ya te levantó». Simón lo miró con ojos húmedos. «Nunca dejé de recordar tus palabras, Pedro. Tu corazón no es recto delante de Dios». Pedro sonrió. «Y ahora sí lo es. Porque el corazón recto no es el que nunca se desvía, sino el que siempre regresa». Esa frase quedó grabada para siempre en el alma de Simón. El hombre que quiso comprar el Espíritu Santo había terminado por comprender que el Espíritu no se compra, se respira. Y que el perdón no borra el pasado, lo consagra. Desde entonces, cada vez que veía a alguien avergonzado por sus errores, se acercaba y decía con serenidad: «No temas. Si caíste, también puedes levantarte. El Espíritu no deja de habitarte por tu caída, solo espera que le abras la puerta para entrar otra vez». Porque Simón había descubierto que el verdadero milagro no es no fallar, sino volver a amar con el corazón que una vez se equivocó. Y eso, más que su magia, era lo que ahora iluminaba a Samaria, un hombre que había aprendido a ser humano, y por eso, había aprendido a reflejar a Dios. Con el paso del tiempo, la historia de Simón el Mago dejó de ser una advertencia sobre la herejía y se convirtió en un símbolo de redención. Los que lo conocieron hablaban de él no como del hombre que intentó comprar el Espíritu Santo, sino como del hombre que aprendió que lo divino no se obtiene, se habita. Su transformación silenciosa enseñó a Samaria, y más tarde a muchos creyentes, que el verdadero don de Dios no se mide por los milagros que produces, sino por la paz que irradias. La vida de Simón fue cambiando sin grandes prodigios, pero con una profundidad que no necesitaba testigos. Cada amanecer se levantaba para servir, no por obligación, sino por gratitud. Alimentaba a los pobres, escuchaba a los angustiados, ayudaba a los enfermos. Su casa se convirtió en un refugio, no de magia, sino de consuelo. Y en medio de aquella sencillez, descubrió que el Espíritu, aquel poder que una vez quiso comprar, ya habitaba en él, pero de una forma completamente distinta a la que había imaginado. No se manifestaba con espectáculo ni con ruido. Se manifestaba en la manera en que trataba a los demás, en su paciencia, en su ternura, en su capacidad para callar y dejar que otro hablara. Comprendió que los dones de Dios no se negocian ni se exhiben, porque su valor no está en la demostración, sino en la vivencia. Una tarde, mientras caminaba con Felipe por las calles de Samaria, vio a un grupo de jóvenes discutiendo sobre quién tenía más fe, quién había orado con más intensidad, quién merecía más el favor de Dios. Felipe sonrió con calma y dijo: «Míralos, Simón. Así era yo antes de entender». Simón respondió con dulzura: «Así era yo también. Quería ser visto por el cielo. Pero el cielo no busca a quien más se esfuerza, sino a quien más confía». Felipe lo miró con afecto. «¿Y cómo sabrías, Simón, que el Espíritu realmente vive en ti?» «Porque ya no intento retenerlo», respondió. «Lo dejo fluir. Antes quería hacer cosas en nombre de Dios. Ahora solo quiero que Él actúe a través de mí». Esa respuesta contenía toda la esencia de su cambio. Había pasado de querer usar lo divino a dejarse usar por lo divino. Y allí comprendió algo que ningún milagro le había enseñado, que el mayor don de Dios no es el poder, sino la transformación interior. El milagro no está en sanar cuerpos, sino en sanar el alma del orgullo que busca protagonismo. Pasaron los años, y Simón fue envejeciendo con serenidad. Su mirada ya no tenía el brillo desafiante del mago, sino la luz suave del sabio. Su voz, antes teatral y potente, se había vuelto pausada, casi susurrante. Y sin embargo, cuando hablaba, las personas se quedaban en silencio. No por su elocuencia, sino porque su presencia transmitía algo que las palabras no podían explicar. En sus últimos años, los niños del pueblo lo llamaban el hombre de la paz. Iban a su casa no a ver prodigios, sino a escucharlo contar historias sobre cómo Dios no se impone, sino que espera. Una tarde, uno de esos niños, curioso, le preguntó: ¿Es verdad que tú antes hacías cosas que parecían milagros? Simón asintió. Sí, hijo. Pero eran solo trucos, ilusiones. ¿Y ahora ya no haces milagros? Simón sonrió. Ahora el milagro es despertarme cada día y no necesitar ser nadie más que yo mismo. Aquella frase, sencilla y luminosa, se quedó en el corazón de todos los que lo oyeron.
porque en ella se escondía la verdad más grande. La libertad espiritual no nace del poder, sino de la aceptación. El mensaje de Simón comenzó a trascender las fronteras de Samaria. Algunos viajeros lo visitaban para escuchar sus reflexiones. Esperaban aprender técnicas, fórmulas, secretos místicos. Pero él solo repetía una cosa: los dones de Dios no se compran, se viven. Y cuando le pedían que explicara qué significaba vivirlos, respondía: significa que no los buscas para sentirte especial. Los dejas florecer cuando amas, perdonas y sirves. Si tienes sabiduría, úsala para consolar, no para destacar. Si tienes palabra, úsala para levantar, no para demostrar. Si tienes fe, úsala para confiar, no para manipular. Sus palabras eran como un bálsamo en tiempos en que muchos confundían espiritualidad con superioridad. Y su testimonio se convirtió en un faro para los que alguna vez cayeron creyendo estar sirviendo a Dios. Porque él sabía mejor que nadie que el ego también puede vestirse con túnica blanca, y que la única forma de desarmarlo es recordando que el amor no busca ganar, sino dar. Un día, Pedro volvió a visitarlo, muchos años después de aquel encuentro en que lo reprendió. Lo encontró sentado bajo un árbol, con varios niños escuchándolo. Cuando Simón lo vio, se levantó y lo abrazó sin palabras. Pedro le dijo con una sonrisa: hermano, veo que ya no eres el mismo. Simón respondió: no. Ahora no intento entender al espíritu. Solo intento no estorbarle. Ambos rieron. Pedro, emocionado, le dijo: el maestro estaría feliz de verte así. Simón bajó la mirada y murmuró: el maestro nunca dejó de verme, aun cuando yo no sabía mirarlo. Esa fue su última conversación registrada. Después de aquel encuentro, Simón continuó viviendo en silencio, fiel a su oración cotidiana. Señor, que nunca olvide que tu presencia no se conquista, se comparte. Y así, en el ocaso de su vida, comprendió que la verdadera redención no consiste en borrar el pasado, sino en transformarlo en sabiduría para otros. El que un día quiso comprar lo divino había aprendido a regalarlo en cada gesto, en cada palabra, en cada acto de amor. Su historia se convirtió en parábola viva, y su mensaje quedó como eco eterno para toda alma que alguna vez haya intentado forzar los caminos de Dios. No busques obtener a Dios. Permítele obtenerte a ti. Porque los dones de Dios no se compran. No se negocian. No se imitan. Se viven, cuando el alma deja de querer poseer al cielo y comienza a dejarse poseer por él. El viento soplaba suave aquella tarde en Samaria. Todo estaba en calma. La historia de Simón había llegado a su fin, pero su lección continuaba viva, latiendo en cada corazón dispuesto a comprenderla. Porque su historia no fue la de un hombre castigado, sino la de un alma despertada. El que un día quiso comprar el poder de Dios terminó entregándose a él. Y en esa rendición encontró lo que toda alma busca: paz, sentido y propósito. Simón no fue perfecto, pero fue honesto. Y esa honestidad fue suficiente para que el cielo se inclinara hacia él. Aprendió que la fe no se gana, se vive. Que la gracia no se negocia, se recibe. Y que el poder más grande del Espíritu no está en hacer milagros, sino en convertirse en uno. Su vida se volvió espejo del alma humana, donde cada uno puede reconocerse. Porque todos, en algún momento, hemos querido controlar lo que debía confiarse. Todos hemos querido entender lo que debía vivirse. Y todos, como Simón, hemos descubierto que lo sagrado no se impone, se respira. El Espíritu de Dios no habita en quienes lo buscan para poseerlo, sino en quienes se dejan poseer por él. No elige a los más sabios, sino a los más sinceros. No habita en la perfección, sino en la rendición. Si hoy, mientras escuchas esta historia, hay en ti un deseo de volver a empezar. Si sientes que, como Simón, alguna vez te alejaste buscando respuestas en el lugar equivocado, entonces esta historia no llegó a ti por casualidad. Llegó para recordarte que Dios no cierra puertas, solo espera a que dejes de golpear desde afuera. Él no quiere que lo compres, ni que lo conquistes. Solo quiere que lo dejes entrar. Y cuando lo hagas, comprenderás que lo que buscabas en el poder estaba escondido en la presencia. Así como Simón aprendió a confiar, también tú puedes hacerlo. Porque el mismo espíritu que transformó su error en propósito, puede transformar tu dolor en esperanza, tu culpa en conciencia, y tu pasado en sabiduría. Nadie está tan lejos que la gracia no pueda alcanzarlo. Nadie ha caído tan bajo que el amor de Dios no pueda levantarlo. Y nadie, absolutamente nadie, necesita merecer lo que ya se le ha sido dado. Solo hay que decir, como Simón, con el alma abierta: orad por mí, Señor,
y haz de mí lo que tú quieras. Y entonces lo sabrás, que no fuiste creado para dominar el poder de Dios, sino para ser transformado por su amor. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte y compartir este mensaje para que más almas recuerden que los dones de Dios no se compran, se viven. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.